Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Franco Alirio Calpa. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. A continuación voy a sustentar el mapa conceptual relacionado con las vertientes de la complejidad del pensamiento. Entonces, ¿qué es la complejidad? Complejidad es sinónimo de complicación. Como complejidad se define aquello que posee la cualidad de complejo. Como tal, el concepto de complejidad hace referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan con la característica de difícil comprensión. Por otro lado, complejidad es la interrelación sistémica con sus elementos interrelacionados. Es una organización como un sistema vivo o dinámico. Es la aceptación de la incertidumbre, lo inexplicable, lo enredado y el desorden. Es desafío, no una respuesta. Es un mundo fenoménico de interacciones, retroacciones, determinaciones o azares. Es la posibilidad de pensar y conocer. Hablemos también de los paradigmas de la complejidad. Paradigma entendido como ejemplo que sirve de norma o enfoque. Aquí se destacan tres características. Inclusión en lo complejo, el todo en la parte y la parte en el todo. Aceptación de lo aleatorio, del desorden, de lo singular, de lo individual. Unión del objeto con su contexto, del sujeto con el objeto. Articulación de saberes, articulación de disciplinas. Como ejemplo de complejidad se puede mencionar algunos, como la realidad, que es tan compleja en la medida en que cada uno de los objetos observantes tengan su propia visión o percepción en la vida cotidiana, en la conquista, la construcción, el aprendizaje y la comprobación de la realidad. La realidad es compleja cuando todos los días observamos, sacamos conclusiones acerca de ella, definimos conceptos, teorías y leyes acerca de su funcionamiento. El universo. Somos lo más complejo y raro que ha fabricado el universo. La sociedad. Vivimos sociedades complejas tanto en volumen de población como de vivienda, cultura, territorio, educación, salud, transporte, costumbres, edad y género. La célula es compleja si la miramos atómicamente. Cada una de sus partes no tiene vida, pero todas sus partes en conjunto forman una célula viva. Aquí podríamos mencionar las células eucarióticas, que han dado lugar a las formas de vida más complejas que existen sobre la Tierra, incluyendo los organismos pluricelulares como los animales, las plantas o los hongos. El cerebro es tan complejo como el universo. El conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro es enorme, pero aún está demasiado fragmentado. El cerebro tiene cuestiones tan complejas como los pensamientos, las emociones, los sentimientos o los movimientos. Es asombroso entender cómo cada impulso eléctrico corresponde a una letra, a una palabra, a un rostro o a una emoción. Definido la complejidad y dado algunos ejemplos, podríamos decir que la complejidad hace referencia a la condición del universo, integrado y a la vez demasiado rico y variado para que se pueda entender mediante los habituales métodos simples, mecánicos o lineales. Mediante tales métodos se pueden comprender muchas partes del universo, pero los fenómenos más amplios y más característicos relacionados solo pueden entenderse a través de principios y pautas, no detalladamente. La complejidad trata de la naturaleza, de la emergencia, la innovación, el aprendizaje y la adaptación. Y concluyendo a la respuesta a la pregunta ¿qué es la complejidad? Quiero destacar algunas ciencias que estudian la complejidad, como la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva, la ecología, la evolución, la teoría del juego, la lingüística, las ciencias sociales, la vida artificial, la informática, la economía, la genética, la inmunología, la filosofía y las matemáticas. Para el estudio de la complejidad y en general de los sistemas, la teoría general de sistemas ha generado dos enfoques o versiones interdisciplinarias. Por un lado está el enfoque reduccionista y el enfoque sistémico. Hablemos del enfoque reduccionista
contestando a la siguiente pregunta. ¿Qué es el enfoque reduccionista y sus aplicaciones? El enfoque reduccionista es un estudio científico donde se destaca el análisis de las partes específicas, cuyo objetivo es la especialización. Este enfoque estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus partes, elementos o componentes. Las ciencias o sistemas tienen mejor entendimiento si se estudian por separado o dividiendo sus contenidos, hasta lograr la especialización en cada una de sus partes. Es decir, se busca desmenuzar tanto como se pueda lo que se está estudiando para explicar el estudio complejo a través del análisis individual de cada uno de sus constituyentes. Ventajas del enfoque reduccionista. Con respecto a los aspectos positivos que son atribuidos a este tipo de abordaje científico, los distintos especialistas han indicado que este ha sido el responsable directo del gran avance que se ha producido en los distintos campos científicos, pues el estudio especializado ha sido cuna de grandes descubrimientos y hallazgos que han venido a ampliar el entendimiento sobre los distintos aspectos físicos, químicos y biológicos. Igualmente, las fuentes teóricas señalan al enfoque reduccionista como la mejor forma de abordar los sistemas complejos, pues a través del estudio de sus partes es mucho más sencillo comprender su totalidad. Desventajas sobre el enfoque reduccionista. Sobre este tipo de abordaje científico hay quienes afirman que quizás el extraer de su contexto los distintos elementos del sistema hacen que el estudio realizado, a pesar de que pueda dar cuenta de la naturaleza de cada uno de los componentes del sistema, quizás no arroja luces del todo precisas en cuanto a su comprensión, funcionamiento y relaciones, puesto que se le estaría estudiando de forma aislada y parcial, por lo que quienes afirman esto prefieren la visión o enfoque global o totalitario sobre el reduccionista. Diferencias con el enfoque sistémico o totalitario. Reduccionismo. Todas las cosas pueden ser descompuestas y reducidas a sus elementos fundamentales simples, que constituyen sus unidades indivisibles. Pensamiento analítico. Consiste en descomponer el todo, tanto como sea posible, en partes más simples, independientes e indivisibles, que pueden solucionarse o explicarse con más facilidad. Luego, estas soluciones o explicaciones parciales se integran en una solución o explicación del todo, que constituyen la suma resultante de las soluciones o explicaciones de las partes. Mecanicismo. Se basa en la relación causa-efecto. El fenómeno es la causa de otro, su efecto, cuando éste es necesario y suficiente para provocarlo. Como la causa es suficiente para lograr el efecto, solo ésta se tendrá en cuenta para explicarlo. Aplicaciones. El enfoque reduccionista tiene muchas aplicaciones. Está en la filosofía, en las organizaciones, en las máquinas, entre otras. Un ejemplo concreto es el automóvil con sus partes que lo constituyen. Por último, doy respuesta a la pregunta: ¿qué es el enfoque sistémico y sus aplicaciones? El enfoque sistémico pretende integrar las partes hasta alcanzar una totalidad lógica o de una independencia o autonomía relativa con respecto a la totalidad mayor de la cual también forma parte. No solo es necesario definir la totalidad, sino también sus partes constituyentes y las interacciones de estas. El enfoque sistémico se basa en la metodología interdisciplinaria, que integra técnicas y conocimientos de diversos campos, fundamentalmente a la hora de estudiar, planificar y diseñar sistemas complejos y voluminosos que realizan funciones específicas. Entre sus principales características están: interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo a la vez,
organizado, creativo, teórico, empírico y pragmático, que se refiere a la práctica, a la ejecución o a la realización de acciones. Ventajas del enfoque sistémico. Sistema conformado por subsistemas. Sistema dependiente de las demás partes interrelacionadas. Estrategia organizacional. Desventajas. Todo hace parte de una cadena. Subestimar aspectos importantes. Diferencias con el enfoque reduccionista. Expansionismo. Todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. El desempeño de un sistema depende de cómo se relaciona con el todo mayor que lo contiene y del cual forma parte. Pensamiento sistémico. El fenómeno que se pretende explicar es visto como parte de un sistema mayor y es explicado en términos del rol que desempeña en dicho sistema. Teleología. Explica el comportamiento por aquello que produce o por aquello que es su propósito u objetivo producir. En la teleología hace parte el emergente sistémico, que consiste en que el todo es diferente de cada una de sus partes. El sistema presenta características propias que pueden estar ausentes de sus partes constitutivas. En fin, el enfoque sistémico es aplicado en las empresas, la sociedad, la ciencia, entre otros. Un ejemplo característico es un automóvil integrado con todas sus partes para funcionar y cumplir unas metas y objetivos específicos.